¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos confidenciales, gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte a toda la familia que cada día nos unimos en esta trinchera para buscar la verdad de lo que ocurre en nuestro país y en otros. Estamos en tiempos difíciles, no hace falta que os lo digan los que nos intentan callar la boca a diario, y vuestra presencia nos hace libres. Cada vez tiene más repercusión este espacio, cada vez se divulga más y en más lugares. Por favor, seguid haciéndolo. Informad a gente que existimos, pasadlo en grupos de WhatsApp, en redes, amigos. Cuantos más seamos, mejor. Aquí nunca será esto un canal de pago y tampoco jamás nos financiaremos con dinero público. Palabra. Aunque tengamos que cerrar el canal, pero aquí dinero público no lo cogeremos. Gracias por vuestra ayuda. Hoy vamos a descubrir algo que es como un jeroglífico en el que vas uniendo los puntos y al final te sale la imagen general. Esto ocurre mucho en corrupción y en política. Si te fijas en el detalle no ves el resto, es el árbol que no deja ver el bosque. Miren, Oconsur, hemos hablado de él alguna vez, era el organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico que se puso en marcha en el Estrecho en 2018. Un equipo magnífico que consiguió lo mejor para combatir el narcotráfico. Nadie había acabado con tantas pateras, con tantos narcos marroquíes, y nadie había cogido tanta droga en la vida. Durante el tiempo que estuvo activo, era maravilloso ver cómo actuaban. De pronto, en 2022, en septiembre del 2022, un policía nacional y un equipo de la policía le acusan de tener muchas relaciones con el narco, concretamente a David Oliva, que era el jefe de Oconsur. Y le montan una serie de pruebas que ahora acaba de ver un juez. ¿Y qué ha dicho este juez? Que todas las pruebas son falsas, que no hay ni una sola prueba veraz. Es decir, que esta unidad de élite que combatió el narcotráfico como ninguna otra y que se cargó Marlaska en 2022, se cerró con pruebas falsas, hasta el punto que imputa por la falsidad de las pruebas al Policía Nacional, que empezó a tirar del hilo y se sentará en un banquillo. Les he dicho que fue en septiembre del 22, ¿verdad? Cuando cerró Marlaska Oconsur. Un poquito más atrás, junio de 2021. ¿Qué pasó con Marlaska? Pues pasó que supuestamente el espionaje de Marruecos infectó su teléfono Pegasus y descubrió todo lo que quiso de su vida. De hecho, se consiguió más información del teléfono móvil de Marlaska que de ningún otro teléfono móvil de los pinchados, incluido el de Sánchez. Ignacio Zembrero nos lo contaba aquí. El móvil del presidente del gobierno estuvo a tiro de una potencia extranjera durante 14 meses. 14 meses, efectuando en varios momentos descargas. Aunque al que más material le robaron no fue a Pedro Sánchez, fue con diferencia al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. En junio del 21 se infecta el móvil de Marlaska, en septiembre del 22 se termina Oconsur.
Desde entonces hasta hoy las relaciones de Marlaska con Marruecos, en lugar de enfriarse, en lugar de pedir explicaciones, porque todos dan por hecho que fue Marruecos quien espió al ministro, se han convertido en íntimos amigos. Les compró vehículos Land Cruiser Toyota, 130 vehículos a 38.000 por vehículo para la policía de Marruecos, mientras nuestra Guardia Civil les compró Dacias de 15.000. Sí, para los nuestros se gastó 700.000 euros de dinero público, para Marruecos 9 millones. Les acaba de regalar 7 millones de euros a la policía marroquí en quads, en ambulancias, camiones y 5 lanchas y patrulleras, cuando la Guardia Civil no las tiene. Lanchas a las que les pagamos, igual que a los camiones que están en frontera, todo de Marruecos, les pagamos hasta la gasolina. Llevamos gastados en Marruecos, solo por Marlaska, unos 120 millones de euros. No es casual todo. En lugar de enfadarse con un país que te espía, le empiezas a regalar millones. Y coincide con algo más. Marlaska es ministro desde que empezó Sánchez. De hecho, es casi el único que aguanta en el Consejo de Ministros desde el primer día. Cuando llegó al Consejo de Ministros, tenía entre sus propiedades una sola finca que compró en el año 2009, la finca de Santa María de la Alameda, cerquita del Escorial. 1.200 y pico metros cuadrados, vivienda de 140 metros y una piscina de 57. Pero como digo, la compró en 2009, antes de ser ministro. Pero ¿qué ocurrió después de? Pues fíjense, julio de 2020, 30 de julio de 2020. Marlaska se compra un piso de lujo en el barrio de Chamberí, en la calle Fuencarral, 192 metros cuadrados, alto standing. Los pisos de ese nivel cuestan 1.400.000 euros. Lo pagó al contado, no pidió hipoteca ni préstamo. Esto en 2020. En 2024, el año pasado, en el mes de marzo, se compró una villa en San Lorenzo del Escorial valorada, tasada en 1.200.000 euros más. La compró el 11M, el 11 de marzo. Salió de los actos del aniversario de los atentados de Atocha y se fue a la firma. Hablamos de 4.654 metros cuadrados de terreno, están viendo imágenes, y de vivienda 421 metros cuadrados, una mansión. De nuevo la pagó al contado, no pidió hipoteca. Señores, el ministro Marlaska no nos consta, no está en ningún lugar que haya recibido una herencia. Su marido es profesor de inglés y tampoco ha heredado. La última declaración de bienes que hizo el ministro Marlaska fue en 2023 y tenía en el banco 12.500 euros, nada más. Y cobra como ministro 4.100 euros al mes. ¿Están atando cabos igual que yo? Amigos, bienvenidos. Hay mucha información confidencial que contarles. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro.
Un objetivo de este espacio es acabar con la corrupción, denunciarla, que se investigue. Y sobre todo con el gobierno Sánchez, la corrupción alrededor del presidente del gobierno es total desde que llegó a Moncloa en 2018. Y es total por parte del mismo entorno que le acompañaba en sus viajes por España para conseguir ser secretario general. Es una camarilla, una organización, no sé si criminal, presuntamente sí, la que les cuento. Y de todas las tramas, aunque la del fiscal general, esa revelación de secretos, es posible que sea la primera que impute al presidente del gobierno ante el Supremo, la más grave no es esa, se lo venimos diciendo, es la trama de los hidrocarburos. Hablamos de más de 10.000 millones que están en algún lugar en varios paraísos fiscales. Es muy fácil otorgar licencia de hidrocarburos a empresas a cambio de dinero para el partido y para el bolsillo. Licencias de empresas que luego no pagaban el IVA que se embolsaban y que nadie investigaba. Hacienda miraba a otro lado, no las persiguieron. ¿Por qué? ¿Porque eran de la trama? Esa es una buena pregunta. Quien tiene novedades de esta trama de hidrocarburos es el abogado, doctor en economía, Guillermo Rocafort, un valiente. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, un placer estar contigo, Albert, y con tus oyentes. A ver, Venezuela tiene mucho que ver, porque el petróleo que refinaban era venezolano y tú hablas de una doble trama de Venezuela. Cuéntame. Pues efectivamente, se ha encontrado en el informe de la UCO, el más relevante, no solamente una, sino dos tramas que enlazan en esta cuestión. Una es la de los que iban a ser los primeros compradores del chalet de Ábalos, por medio de la sociedad Have Got Time. Ajá. Fue precisamente Corbillo, Cristian Corbillo, mano derecha, chofer de Sánchez, el que puso en contacto al Dama con 3 venezolanos. De ellos, el jefe, así consta en el informe de la Guardia Civil, él dice textualmente, yo me encargo del chalet, tal cual. Lo cual evidencia... Chalet que, recordemos, estaba en Cádiz y Ábalos, cuando le sacan de ministro, lo primero que hace es ir a Gibraltar sin escolta, para ir atando cabos. O sea que se encargaron del chalet. Esta es una trama. ¿Y la otra? Esa compra finalmente no sé por qué no fructificó. Luego entró Claudio Rivas. Pero bueno, ahí aparece ese primer vínculo. Y el segundo es a través del testaferro de una sociedad de la trama de Villafuel. Recordemos, Villafuel fue la que fue otorgada la licencia de una forma rocambolesca por Teresa Rivera y Reyes Maroto, de aquella manera. Pues esta sociedad que se llama Canary Islands Fuel Center, sociedad limitada, la testaferro, tanto socio único como administradora única, es una ciudadana venezolana. Esta sociedad ha defraudado en el marco de la trama de Villafuel un total de 9 millones de euros. Por favor. Oye, siempre hablamos del que fue chofer de Sánchez y su hermano, ambos con responsabilidades en el PSOE en Córdoba, etcétera. ¿Nadie les investiga a día de hoy? Que yo sepa, no. Desde luego no salieron en octubre del año pasado, referenciados en varios medios de comunicación y sobre todo en una noticia muy extensa del Español que hace referencia de un informe de la UCO. Pero es que en el segundo informe, que yo he tenido acceso a él, consta cómo Cristian Corbillo recibió 100.000 euros de la trama de las mascarillas, tal cual, y es el que da el ok a la compra del chalet de Ábalos. Primero a los venezolanos y luego a Claudio Rivas. Y es el que pone en contacto al Dama. Sus mensajes son de aprobación. No es un asesor fiscal, como dicen, no. Es el catalizador. Yo creo que es el enlace de Pedro Sánchez, del cual fue su chofer. Y Rubén Corbillo, su hermano, es el de las sociedades mercantiles. Esto es como una estructura bicéfala que aparece vinculado también a una derivada que hay en esta trama en San Roque por medio del alcalde,
que le cede gratuitamente 2 hoteles de lujo a Aldama, y también aparece por medio de Corvillo Energy en la estructura de Villafuel, y también aparece como testaferro en las sociedades portuguesas donde se ha ido derivando el dinero. Lo verdaderamente sorprendente e indignante es cómo no están encausados ni procesados, ni los han llamado a declarar la justicia ni la fiscalía. Es verdaderamente tercermundista. Desde luego, lo de los hermanos la última vez que hablamos, que es una pregunta recurrente que yo te hago, Guillermo, ¿dónde está el dinero? Y tú decías, hombre, en varios sitios, seguro que en Gibraltar hay algo. Ahora dices que también en Portugal. ¿Por qué? Bueno, en Portugal se crearon 7 sociedades mercantiles al objeto de desviar los activos, el dinero y los inmuebles a esas sociedades portuguesas. Eso aparece en los informes de la UCO, en distintos medios de comunicación, y ahí se han transferido los Ferraris, los coches de lujo, que por cierto, sí, uno los tiene Corvillo Energy, una de las sociedades de los hermanos Corvillo, y aparecen constantemente entrelazados con distintas operaciones de comisiones, asesoramientos mercantiles y luego también en el caso de el último concurso de acreedores con un quebranto de 72 millones de euros, Obaoil 3000 Sociedad Limitada, que está en Córdoba, porque todas o la mayoría de ellas están en Andalucía. Aquí en este caso se han desviado a 2 sociedades portuguesas a través solamente de Obaoil 3000 Sociedad Limitada un total de 14 millones de euros. O sea, es el mayor escándalo, yo creo, que de la democracia en los últimos 50 años y también la Unión Europea. Y aparte es transnacional, porque aquí se vincula también la corrupción de la clase política portuguesa con la española, que van en comandita. La península ibérica ahora mismo... Sí. Que el hijo del que fue presidente portugués quería participar, ¿verdad? Cosa que contaste. Oye, pero cada vez que hablamos de esto, hablamos del dinero que no se paga en IVA aquí, a empresas que se les da un permiso muy difícil de conseguir a dedo y con mucha velocidad. Ese dinero se va fuera y acaba en el bolsillo de alguien. ¿El Ministerio de Hacienda ha buscado alguna vez, ha perseguido la devolución de ese dinero? Jamás. Está absolutamente desaparecido, y me baso para ello en los informes de los administradores concursales de todas las sociedades que han quebrado. Es que ni siquiera se personaban, ni siquiera lo han reclamado. Han permitido que durante año y medio estas sociedades impagaran de forma constante y recurrente el IVA. Pero es que es más, en los procedimientos concursales, ellos, Agencia Tributaria, María Jesús Montero, tenían la potestad de intentar reclamar directamente a los testaferros. Sí. Pero es que ni lo han hecho. Ellos ni se han personado ni han promovido una investigación en el marco judicial estrictamente mercantil. Ya no me meto en el ámbito penal. Es verdaderamente vergonzoso, con estas cantidades tan elevadas de millones de euros, como la agencia tributaria ha mirado a otro lado como si no fuera con ellos esta cuestión. Y aquí hay que poner sobre la mesa y reiterar la corrupción del número 2 de María Jesús Montero, Carlos Moreno, que está directamente implicado en la trama de los hidrocarburos, que ha recibido pisos de lujo, chalés de lujo, y ni siquiera ha sido llamado a declarar, ni por la Fiscalía, ni por la Judicatura. Me parece verdaderamente vergonzoso que personas tan relevantes del Ministerio de Hacienda, y en este caso la Agencia Tributaria, hayan mirado al otro lado cuando estamos hablando, se habla ya de hasta 10.000 millones de euros. Pareciese que les da absolutamente igual, porque saben perfectamente que ese dinero ha ido a las tramas del PSOE. Porque tienen trabajo investigándonos a gente peligrosa como tú o como yo. No van a investigar a los amigos. Y señores, una más. Hemos leído información de la amiga Ketty Garat y Teresa Gómez, buenas amigas de The Objective, que Aldama y sus socios se vieron varias veces con Ángel Víctor Torres, hoy ministro, antes presidente de Canarias, para montar una refinería en Canarias. Querían refinar el petróleo venezolano en Canarias, porque ahora se está refinando en República Dominicana y dejando ahí buena parte del beneficio, ¿no, Guillermo?
Efectivamente, en la cadena de valor de la industria petrolera el refino es fundamental, porque es lo que convierte además ese petróleo, vamos a decir, venezolano, que es muy denso, requiere muchos procesos de tratamiento. Entonces, en esa cadena de valor, el refinado, Ángel Víctor Torres, que por cierto había dicho que no se había reunido jamás con Aldama y tuvo varias reuniones, quería, digamos, comandar este negocio a través de, bueno, siendo él el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y promoviendo una serie de cuestiones en relación a hacer una planta correspondiente para refinar. Esto ya nos enlaza más con esa trama transnacional y evidencia que detrás de él no solamente estaba su propia comunidad autónoma y toda su estructura burocrática, sino que también estaban enlazadas con otros ministerios, porque para hacer una refinería, lógicamente, hace falta el concurso de industria, de transición ecológica, de Hacienda. Es que es verdaderamente, es que yo no es por exagerar, pero leyendo los informes de la UCO, uno se da cuenta que vivimos en una completa corruptocracia. O sea, la gestión de este país desde que está Sánchez al poder, y no me remito al periodo anterior, que creo que el hidrocarburo venía de antes, se ha centrado única y exclusivamente en la corrupción, hidrocarburos, medicamentos y todas otras cuestiones como mascarillas. O sea, realmente es una estructura de corrupción este gobierno. Lo que dices es muy grave, pero es lo que estamos descubriendo y ahora lo sabe también la UCO. Y con documentación. Otra cosa es si algún día saldrá todo y serán culpabilizados y sentados en un banquillo los responsables, porque al paso que vamos todo va muy lento, hay cortafuegos, Fiscalía no interviene en nada porque la han fagocitado, es muy complicado todo. Guillermo Rocafort, a seguir investigando y muchísimas gracias, haces una tarea impresionante. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Albert. Tú también difundiendo todas estas noticias. Un abrazo. Gracias, amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Quiero agradecer mucho la colaboración que tenemos en este programa. El correo electrónico, por favor, albertcastillon7@gmail.com. Mándenos ahí lo que quieran, las preguntas, datos, información. Ahí nos ha escrito un fiel oyente que trabaja o trabajó en la sede de la ONU en Quart de Poblet. Al ladito, sí, de la zona cero, y en Quart de Poblet se inundó con 2 metros de agua la zona baja. Ahí hay una sede de la ONU, la estarán viendo amigos de YouTube, que son las oficinas de transformación digital de Naciones Unidas. Eso está al ladito del centro comercial Bonaire, muy cerca. Bueno, pues nos escribe este amigo para facilitarnos fotografías del interior, de cómo está esa zona, y ahí ven las escaleras, y ahí ven el ascensor, y ahí ven pasillos que están destrozados por el barro. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo cuenta? Porque ahí sí que han corrido. El Ministerio de Defensa ha otorgado 1,5 millones de euros para limpiar esas oficinas de la ONU. ¿Cuántos empresarios de Paiporta, de Catarroja han visto esa prisa en cualquier ministerio? ¿Cuántos han recibido edificios? El Mercadona, ¿a que no? El 1,5 millones. La ONU sí. Pero bueno, ¿qué les voy a contar? Gracias, amigo, por ese mensaje. Y por cierto, 5 días quedan para que Sánchez haga lo que prometió en noviembre. Esto. Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y hemos pedido al Consejo Europeo y al mentira, lo fue el 5 de noviembre cuando lo dijo y a día de hoy 5 días quedan. Julio Bronchal, ¿cómo está usted, querido amigo? Feliz año. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Feliz año a todos vosotros, al equipo y a toda la audiencia. Muy bien. Julio, ya saben que es perito judicial, forense, psicólogo. Siempre analizamos si es provocado o no lo es, los olvidos, los cambios de opinión, las locuras de este presidente. Como se venza el plazo en 5 días, el día 21, y no hayan solicitado a Europa ayuda para la gota fría,
Para mí es un antes y un después. Yo espero que para el resto de la población también. ¿Qué crees que ocurrirá? Con este individuo siempre hay que pensar lo peor, ¿de acuerdo? Ya. Entre las motivaciones, desde luego, no está nunca el ayudar, y menos aún a los valencianos. Se ha comportado de una forma absolutamente miserable. La audiencia sabe que soy valenciano y tengo una particular querella, ¿no?, contra lo que pasó durante los días posteriores a la desatención, la falta de la incuria absoluta, la falta de socorro. Por lo tanto, este señor, que desgraciadamente nos desgobierna y nos malgobierna, solo está pensando en qué manera puede sacar provecho de la situación, no en la forma de ayudar, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, estemos siempre a lo peor con este individuo. Qué tremendo. Nacho Fuster Fabra, ¿cómo está usted? Abogado, profesor de Derecho. ¿Qué tal, amigo? Feliz año, pues un gusto estar siempre con vosotros y empezar la temporada del 2025 con ganas. Prepárate, tú sabes lo que estás haciendo, participas en este programa desde su inicio, colaboras con nosotros hace años, te llamarán de todo, de lawfare para arriba a partir de hoy. Van a por jueces del Supremo a los que están insultando públicamente, imagínate tú, ¿estás preparado? Bueno, te digo una cosa, nosotros, Albert, y lo conoces bien desde hace años, venimos preparados en muchas circunstancias complicadas. Hemos sido posiblemente el despacho que más juicios ha llevado contra terroristas etarras, unos despachos referentes en la lucha contra el terrorismo yihadista. Como tú comprenderás, ya vamos curados de espanto con muchas cosas. Lo que sí, o sea, que podéis aguantar al que apoya a los terroristas, que es Sánchez también, ¿no? Vas por ahí eso. Es que además, te diré una cosa, Albert, nosotros somos técnicos, nosotros somos abogados y lo que nos dedicamos es a trabajar en nuestro sector. Nosotros defendemos a nuestros clientes y hacemos nuestro trabajo lo mejor que sabemos, que creo que es muy bien hecho. Nosotros, a partir de ahí, la gente si quiere que nos evalúe por nuestro trabajo, el resto nos da bastante. Sí, pero eso sería lo aséptico, y con este gobierno no está. O estás con ellos o estás frente a ellos. Y estar frente a ellos es tener en contra Fiscalía del Estado. Bueno, aquí nos quedan 2, 3, 20 jueces de instrucción y el Supremo. Se acabó. El resto ya no. Entonces, ¿sois conscientes los abogados cuando vais a un juicio? Bueno, pues que depende de quién seas, cómo seas y de quién vengas, que vayas a perder seguro. Bueno, vamos a pensar que no. Todavía aspiramos y tenemos una un pequeño resquicio, ¿no?, de esperanza, de pensar que nuestro trabajo se evalúa por lo que hacemos y lo que decimos, no por la tensión política que haya o por los condicionamientos políticos que hayan. Bueno, vamos a pensarlo. Quiero pensar que sí. Sí, pulpo animal de compañía, me parece bien. Emilio Hurtado trabaja en Hacienda, es uno de los jefes de la zona de Extremadura. Se sentó frente a una jueza que yo quiero reivindicar hoy porque es maravillosa, Beatriz Viedma. Porque si es difícil ser un juez honrado con la que cae en Madrid, mucho más en Badajoz, donde sales del juzgado y te cruzas con la mitad que te conocen y te acusan y te hacen la vida imposible. Y le está pasando a esta jueza por enfrentarse al hermanísimo de Sánchez. Le pregunta la jueza a este tal Emilio por qué Hacienda no ve problema en que facture en España dinero público, viva en Portugal, y además el informe de Hacienda que lo exculpa nunca lo firmó nadie, hasta que a toque de pito lo firmó él y 2 altos cargos más. Escuchen, porque el tono como esta jueza actúa para mí es magnífico. Lo que me llama la atención, que es lo que quería que me explicara, y por eso se lo he preguntado también, que por qué en un informe que inicialmente no está firmado, luego se hacen responsables 3 altos cargos de libre designación, además, que son ustedes, ¿no? María Encarnación, usted y Clara Isabel. Sí, esto no es normal, no me dirá usted lo contrario, que presenten ustedes un informe, no tenga nombre y luego me digan que son ustedes 3 los que lo han realizado. Bueno, ¿o le ha pasado en otra ocasión? No ha pasado en otra ocasión. Yo no he participado en contestaciones a tribunales, porque no depende de mí. Por eso le pregunto, que es que me ha llamado mucho la atención que fueran ustedes 3 cuando normalmente no lo han hecho nunca. Usted me ha dicho, Emilio, que se ratifica en el contenido íntegro, ¿verdad? Sí. Como conclusión,
si este señor, bueno, ustedes consideran que es residente fiscal en Portugal por el criterio del desempate de la residencia allí, pero aunque se comprobara que no tiene residencia allí, sino que la tiene aquí, ¿no constituiría un delito contra la hacienda pública? No. Eso es lo que me interesa. No, Ni no. eso, ni su patrimonio, ni el incremento del patrimonio, ni siquiera las acciones, que ya sí que ha A aclarado mí me el parece BBVA. maravillosa la forma de decir, vamos, que a ustedes les ha llamado la ministra Montero y les ha dicho firmen esto corriendo. Le faltó decir esto, ¿no? Hay otro momento, Elisa Moriano, la exdirectora del área donde trabaja el señorito, el hermanísimo, le dio la máxima puntuación. Y cuando le preguntan por qué le dio la máxima puntuación con un currículum tan pobre, dice esto. Es que no me acuerdo, no. Uf, ya es que hace tantos años. Y así seguimos, Nacho. Beatriz Viedma, ponla en tu tribuna de genios en la judicatura de este país. Bueno, son los jueces que al final uno espera tener, ¿no? Aunque no lo parezca, eso es lo que un abogado desea, que un juez se haya leído la causa, se lo haya visto y pregunte. Pregunte y averigüe cuál es la verdad material de lo que ha sucedido. Que no es tan fácil. Yo creo que ¿no? las preguntas, además, son preguntas muy sencillas. Yo he visto en un meme, incluso alguna medio de comunicación que hace algún chiste sobre esto. Y, hombre, yo creo que hasta mis propios alumnos esta mañana lo comentamos en la facultad, ¿no? Para preparar un asunto, lo primero que tienes que hacer es saber de qué te van a hablar. Y cuando sabes de qué te van a hablar, al menos prepárate las preguntas como puedas salir, no sé, para salir al paso. Y este es el problema que tenemos, que nos hemos encontrado una declaración en la que efectivamente parece que venga de nuevas con alguien que supuestamente se tendría que haber preparado con su abogado, que es lo que está sucediendo. Julio, es lo último que nos queda, la última trinchera libre, algún juez que se la juegue, porque le van a caer de todas partes, defendiendo la verdad. Es muy triste depender de un juez de una zona de España, de un juez de instrucción que ni siquiera es un alto cargo. Bueno, pues es la sociedad que tenemos ahora mismo, totalmente dañada por un sectarismo y una polarización buscada. ¿Recordáis aquello que decía Zapatero, ¿no? De que hay que tensionar, hay que generar tensión? Sí. Una sociedad dividida, enfrentada por microidentidades y al final tan polarizada, donde la racionalidad ha desaparecido, donde únicamente son el hooliganismo, la camiseta que yo llevo y ya poco importa, ¿no? Y tenemos, como bien decía Nacho, alguien que no se ha preparado ni siquiera las respuestas, porque va con una confianza que nace de un sentimiento de absoluta impunidad, ¿no? Yeah. Frente a esto, tenemos afortunadamente que todavía quedan funcionarios, que todavía quedan personas que están obligadas a hacer lo que tienen que hacer, que son decentes, que son honestas, que son honradas, y frente a las que pues naufragan quizá esta soberbia y esta actitud absolutamente inapropiada, ¿no? Con la que todo se puede resumir en que este grupo de personas que se ven avaladas por un sectarismo ideológico actúa sin cuidar ya ni las formas mínimas, ¿no? Se enfrenta, además va allí a mentir, a decir barbaridades, incoherencias. No te preocupes que al final encontrará un grupo de tertulianos, de personas prostituidas que en distintas tertulias encontrarán la manera de justificar lo injustificable y al doble daño, fíjate lo que te digo, Albert, al daño que hacen con sus acciones de corrupción, de desgobierno, etcétera, se añade un continuo insulto a la inteligencia de todos los españoles. Sí, porque parece que es fácil, ¿no? Que a mí lo más grave de lo que está ocurriendo, dime tú, Nacho, es lo del fiscal general. Es decir, al final van a imputar a Sánchez, es evidente. Ha borrado pruebas el fiscal general, presuntamente. Se cambia el móvil a la vez que lo hace Pedro Sánchez. A la vez, en 7 días, los dos se cambian el móvil para evitar que deje rastro. No colabora con nada ni con nadie. Y ayer yo lo puse y quiero volver a oírlo. Ayer daba clases García Ortiz a los fiscales. Ayer tuvo los santos bemoles de ponerse ante una nueva generación de fiscales y decir esto.
Que la Fiscalía es noticia, que el Fiscal General del Estado es noticia, y también a eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis. También somos garantes y somos la esencia de esa seguridad jurídica, para que todos los ciudadanos de este país tengan los mismos derechos y tengan las mismas libertades. Os tendréis que acostumbrar que la prensa os persiga, hombre, no, porque es el primer fiscal general en Europa imputado y que no se va. Espero que los que están ahí sepan lo que hacen. Me parece de escándalo, ya es lo último que podíamos aguantar, ¿no? Bueno, yo creo que además, Albert, en el discurso de García Ortiz, creo que más que de seguridad jurídica, tendría que hablar de inseguridad jurídica, lo que ha generado él precisamente entre los abogados y los letrados, los que nos dedicamos al derecho con los fiscales, es a generar una inseguridad. Es que ahora que abogado va a hablar libremente con un fiscal, esas conversaciones, muchísimas conversaciones que se tenían con los fiscales en las cuales se hablaban de cosas que luego seguramente en sala no saldrían o que seguramente no se tendrían en cuenta, pero que se hablan para una negociación. Bueno, este era el bonito juego que teníamos en la justicia, en la judicatura, que existía con los fiscales a la hora de negociar y de llegar a un buen resultado, ¿no? Porque, como dice la maldición, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Eso es lo que tenían los fiscales. A día de hoy la pregunta es, ¿los abogados se fían de ellos? A día de hoy la pregunta es, ¿podemos confiar en la Fiscalía que, como él dice, la seguridad jurídica que ellos tienen que aportar es que la legalidad es para todos? Porque al parecer no es para todos. Pongamos que este mismo suceso ocurre con otras personas, ocurre con otras ideologías e incluso ocurre con otros cargos. ¿Qué habría pasado si un abogado revela una conversación secreta con otro abogado? ¿Qué pasaría? Deontológicamente es sancionable, pero es que se puede perseguir también el delito de revelación de secretos. Pero es que si el abogado hubiera sido con un fiscal, toda la estructura del Estado, toda ese engranaje gigantesco del Estado habría aplastado a ese abogado, porque ha incurrido obviamente en un delito. La pregunta es, ¿por qué no está sucediendo lo mismo y por qué no se depuran responsabilidades? Y lo más grave, si no, en este caso el fiscal general del Estado no dimite, ¿cómo va a hacer que un subordinado suyo del que depende su carrera profesional le interrogue? La fiscal Lastra, que es la fiscal superior de Madrid, es la única que hizo bien las cosas y no quiso ayudar, firmar, publicar el documento privado que ahora ha llevado al fiscal general al banquillo. Y ha confesado ante el tribunal, lo hizo ayer, que le dijo por teléfono al fiscal general, Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Refiriéndose al correo privado del novio de Ayuso. Y él le respondió, eso ahora no importa. Vamos, un psicólogo forense, Julio, haría aquí un análisis de que si no dice cómo se te ocurre decir eso, es que lo hizo, ¿no? Es obvio, es evidente. ¿Verdad? Efectivamente. Lo que sucede, Albert, es que estamos en ese escenario ya de la absoluta impunidad, del descaro absoluto, donde ya se toman las acciones con la garantía de que a posteriori esto será reinterpretado. Estamos en el momento de la posverdad. No importan los hechos, no importa la evidencia, no importa la realidad, importa la explicación que se dé de la misma, ¿no? Y como para eso tenemos toda la potencia de fuego mediático comprada con el dinero de todos para encontrar un periodismo servil que sea incapaz de informar adecuadamente a una sociedad crítica que, a fuerza además de escándalos uno tras otro, está absolutamente anestesiada, incapaz de reaccionar. Vamos camino de un totalitarismo a menos que demos un golpe de timón. Sí, pero hay muchos, y esto lo hemos comentado esta semana, Julio, que no lo ven. Es decir, tú sales a la calle, y lo hemos hecho, y han preguntado, ¿cree usted que España está en riesgo de acabar siendo una dictadura, que vamos en camino, que podemos llegar a ser Venezuela? Venezuela tampoco esperaba ser así. 80% o más dicen, ¿qué dices? No, hombre, no, todavía no, ¿qué dices? No. ¿Qué nos falla? Pues fíjate, falla lo que es un instinto de supervivencia. Tendemos a analizar la realidad de la forma más cómoda posible. Y por lo tanto, el pensar que eso pudiera ser posible y que estuviera a la vuelta de la esquina genera una angustia en el individuo, una inquietud que inmediatamente se niega con un mecanismo de defensa que se llama exactamente así, negación de la realidad.
¿Por qué? Porque es preferible vivir en una falsa realidad que enfrentar una verdad incómoda. Porque además esa verdad te obliga a comprometerte. Y están en juego pues, distintas fidelidades, están en juego también incluso lo que es el propio sentido de la identidad, muy dependiente de tu adscripción ideológica. Y ese es el germen sobre el que se levantan y prosperan las dictaduras. Estamos delante de una situación muy grave y lo que tú acabas de escribir es uno de los síntomas que deberían tenernos muy preocupados. No, es para estarlo, porque además como un caso atropella de corrupción, atropella a otro, como los medios los hay que dicen que esto no es verdad, hay gente que lo ve y dice, bueno, me quedo más tranquilo, y ese instinto de supervivencia. A ver, es más fácil pensar que exageramos que no creer que vamos abocados a una dictadura, es más fácil. Aunque paso a paso veamos que la realidad es otra, el instinto de defensa hace el resto, ¿no? Y luego la realidad paralela. Hay muy poca gente que tiene tiempo para averiguar dónde está la verdad. Y yo entiendo el día a día, el tener que pagar facturas, los niños, la gente mayor a la que cuidas. Llevamos una vida ajetreada como para ahora ponerme a buscar quién me miente y quién no. Miren, Margarita Robles, la entrevistan en una tele, está en la zona de Valencia. Fíjense cómo empieza la frase hablando de los militares y su ayuda a las víctimas de la gota fría. Desde el primer día y el tiempo que haga falta van a estar nuestras Fuerzas Armadas haciendo todo lo necesario. Desde el primer día y el tiempo que haga falta van a estar nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, de aquí a unos años, yo estoy convencido, Julio, que la gente dirá, no, las Fuerzas Armadas llegaron desde el primer día, porque lo habrán repetido tantas veces que creeremos una mentira cuando no llegaron hasta el cuarto, ¿no? Y a día de hoy aún están descoordinados. Bueno, esto en no particular, esto entiendo que está preparado, ¿no, Julio? Claro. Hay un aforismo que dice: quien controla el presente, controla el pasado. Entonces nos explicarán el pasado que convenga, como están haciendo ahora mismo, con esto que han llamado la memoria democrática o memoria histórica, que yo creo que el nombre más acertado sería el de amnesia histórica o hemiplegia histórica, porque es únicamente una versión absolutamente sesgada, sectaria de lo que pudo llegar a suceder. Pero en el caso particular de Margarita Robles, yo como valenciano sigo insistiendo que de todos los personajes infames y miserables que se han desvelado a raíz de la dana que hemos sufrido los valencianos, ella ocupa uno de los tristes lugares más notables, ¿no? Cuando dijo aquello de que el ejército no estaba para ayudarnos, que el ejército estaba para otras cosas, y había todavía gente en los coches pugnando por salir, atrapada en medio de toneladas de chatarra, gente que necesitaba ayuda inmediata, y teníamos en Valencia batallones de zapadores apenas a 10 kilómetros, y estaban retenidos, y los muchachos, que tengo amigos allí, en los cuarteles, intentando enfrentarse incluso a sus mandos para salir a ayudar a sus vecinos, a sus compatriotas, como pasó en toda España, rechazando ayuda internacional. Y esta señora fue la que, con toda la desvergüenza, la falta de piedad, la falta de la más mínima humanidad, por encima de cualquier consideración política, siguió unas directrices sectarias para dejar a los valencianos desasistidos, siguiendo una agenda política para que la situación se complicara y después poder volcar toda esa frustración contra el gobierno que no les es, autonómico que no les es afecto. Este es uno de los episodios más miserables que pueda haber. Y en el futuro, pues Dios sabe qué historia nos contarán, ¿no? Pero estamos delante de lo que tú decías, de una reinterpretación de la realidad que es en definitiva una realidad paralela y una realidad falsa. En unos instantes viajaremos a Fuente del Omet, en Picasen, es una pedanía, porque nos han llamado vecinos pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque no ha llegado nadie. La UMED fue unos días, vieron que no les ordenaban qué hacer y se fueron. Y siguen en mala situación. Sí, 3 meses después. Y no crean que los ayuntamientos ayudan mucho, en ocasiones más bien entorpecen. Ha ocurrido algo más en las últimas horas que merece un análisis. Alguien que gritaba aquello de hermana, yo sí te creo. ¿Se acuerdan de Rejón lo que llegó a decir sobre la mujer, el feminismo, el solo sí es sí? Recuerden.
Hemos oído a otras formaciones políticas hablar de la violencia doméstica. Nos parece una vergüenza. No estamos hablando de una violencia que se dé en el espacio privado, no es un problema privado, es un problema público y como sociedad, y el problema no es dónde se produzca, sino contra quién se produce. En España no tenemos un problema de violencia doméstica, tenemos un problema de violencia machista y de violencia contra las mujeres, y como tal tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Errejón ahora dice que lo de Elisa Moïlla, lo de la actriz, es una denuncia falsa, pero no decían que no existían. Errejón fue al tribunal y Elisa Moïlla también, y al salir dijeron esto. Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez, que es donde corresponde. Así que nada, ahora esperar, muy tranquilo y con mucha confianza en lo que decía. Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando esté un poco más tranquila hablaré. Ella ha contado algo más que sabemos, y es que sí, ella bebió más de la cuenta aquella noche en la que recibió supuestamente abusos, y cree que pudo echarle algo en la bebida Errejón. ¿Qué pinta tiene esto, Nacho? No es fácil, ¿no? La verdad, pues mira, yo creo que el señor Errejón va a vivir en sus carnes lo que se vive día a día en los juzgados de violencia. Es lo que te puedo decir. ¿Te refieres a que ellos, la palabra de un hombre que lo vale veían menos? Como algo lejano? Cuando hablaban de se tiene que eliminar, cuando decían que se tiene que eliminar la violencia, hablaban en general y hablaban en global y hablaban en tantos plurales, cuando los abogados penalistas siempre hemos hablado que en vez de generalizar, lo importante era decir que el problema lo tienen no los hombres, sino quienes ejercen esa violencia, quienes ejercen ese maltrato, quienes ejercen esa actitud. Y bueno, ahora lo que tendrá que vivir el señor Errejón es lo que se vive en los juzgados: prueba, 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 y valoración de las testificales, valoración de los interrogatorios y valoración de los indicios que se tengan. A partir de ahí puedo tener mi opinión personal de cómo se está llevando el asunto, tanto en la acusación como en la defensa. Pero como comprenderás, Alberto, esto es una cuestión de abogados que me la voy a guardar porque tengo mi opinión personal. Sí, pero eso sí, va a vivir cómo funciona el sistema desde dentro. Ya veremos cuál es su opinión cuando termine. La voz y la opinión y el testimonio de él tendrá menos valor que el de ella, como en el resto de casos, ¿no? Solo me voy a remitir a la hemeroteca, y entonces que la hemeroteca, su hemeroteca, lo que él ha dicho, será lo que se producirá y lo que pasará en los juzgados y en los tribunales. Y entonces volveremos a acordarnos del aforismo jurídico del artículo 24 de la Constitución Española y de la Constitución Española en general, cuando dice que todos somos iguales ante la ley. Ya. A lo mejor ahora nos lo pensamos un poquito más. Julio. Sí, no, quería apuntar porque precisamente es un campo en el que yo estoy diariamente, en el tema de las legislaciones estas que se definen bien como inspiradas en el derecho de autor. ¿Qué significa esto? Pues es una interpretación absolutamente perversa de lo que pueda ser el concepto del derecho. Se trata de que el mismo hecho se juzgará y se penalizará en su caso de forma muy distinta en función de quién lo perpetrara, ¿no? O quién lo ejecutara. Así, tremendo. Esto es un tipo de legislación característica, por ejemplo, de lo que fue el régimen nacionalsocialista nazi en Alemania, donde el mismo hecho, en función de quién lo hubiera perpetrado, merecía un reproche u otro. Aquí, la misma acción, si la perpetra un hombre o una mujer, tendrá distinta repercusión. El sistema en sí está prefigurado para que el hombre acabe siendo condenado. Los principios e instituciones que son elementales, y el profesor nos podrá ilustrar mejor que yo, como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia o el sentido de la carga de la prueba, han desaparecido. Es más bien al contrario. Y entonces, cuando se aplica la realidad que es absolutamente insobornable de las relaciones humanas y afecta también a estos popes de la igualdad de la izquierda, nos encontramos frente a una tremenda paradoja. Ellos se han llenado la boca de decir que no existen las denuncias falsas, que este es el discurso de la extrema derecha, etcétera, 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 que son insignificantes, que porcentualmente no tienen ninguna relevancia, etcétera, etcétera. Y sin embargo resulta que cuando recordamos además
a López Aguilar, el ministro canario del Partido Socialista, que fue también objeto de una denuncia de este tipo. Tenemos a Errejón, que ya hemos visto cómo hablaba, etcétera, etcétera. Resulta que sí que existen las denuncias falsas. Yo, pues te diría que estos dos señores, lo mismo que los que vendrán posteriormente, yo los calificaría como aquellos que se van al pajar y se clavan la aguja. Van al pajar y se clavan la aguja. No existen y, sin embargo, ellos encuentran las denuncias falsas. ¿Qué se trata? Y al final toda la izquierda en general seguirá ocultando la realidad de que es una fuente tremenda de injusticias, una legislación basada en lo que he dicho, en una absoluta iniquidad, en la desigualdad en el trato a las personas. Sí, señor. Nacho, veremos en qué ocurre, en qué termina la sentencia. ¿Tu apuesta cuál sería? ¿Culpable o inocente de este caso? Luego tiene... Albert, mi apuesta es la que ellos se han dedicado los últimos años en prever con sentencias con perspectiva de género. Eso es lo que dictarán. Tremendo. Nacho Fuster, un abrazo. Vuelvo contigo. Hasta ahora. Julio, no te muevas de ahí, que voy a tu tierra. Hay un lugar cerquita de donde tú estás, en Picasen, que nos pide ayuda. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Amigos, no pasa un día en el que no tenga comunicación de gente que está en la zona cero, en la zona de la riada de la Gota Fría de Valencia, pidiendo ayuda, pidiendo compañía, pidiendo alimento. Ayer veíamos las colas del hambre que siguen en Paiporta, siguen, se lo aseguro. Y hoy me llega noticia de un barrio de Picasen del que no habla nadie, el barrio Fuente del Omet. Ahí arrasó la riada por el barranco de Omet, se llevó todo lo que estaba a su paso y me llama Isa con una llamada de urgencia diciendo, oye, han pasado 3 meses y esto sigue casi igual. Isa, estás en Omet, bienvenida, ahí en Picasen. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, pues la situación... Eso que tienes detrás es el barranco al lado justo de tu casa. Muéstrame tu casa, a qué distancia está del barranco, que es al lado, ¿no? Para que te hagas una idea. Esta es tu casa. Esta es tu las casa. Casas. Tu casa que la hemos visto, tenemos imágenes que nos has pasado, el jardín todavía destrozado, la tapia en el suelo. ¿Quién ha ido a ayudaros ahí? Pues, a ver, los voluntarios. ¿Nada más? Vinieron como entusiasmados. Los voluntarios, a ver, apareció por aquí un par de veces la UME, pero claro, los chicos no sabían ni lo que hacer. Tampoco tenían ellos, nadie les había mandado, oye, pues tenéis que hacer esto, o tenéis que, ¿sabes?, habilitar un acceso, ayudarnos a limpiar el barranco, a recoger escombro, como tú ves. Oye, ¿cómo lo hacéis para salir del pueblo, para ir a comprar? ¿Cómo se hace? Ahora mismo en coche, solo en coche, el que lo tenga. Caminando no se puede. No, ahora mismo no. A ver, se podría ir andando, pero son más de 4 kilómetros. Imagínate una mujer mayor con el carro de la compra, hacerse 4 kilómetros por caminos de campos, sin iluminación y con los coches pasando, porque también es el único acceso que hay ahora mismo con los coches, para poder llegar... Durante semanas me dicen que el único acceso era la vía del tren, ¿verdad? Sí, exacto, Albert. Mira, aquí mismo, no sé si lo veréis, atrás mío hay... Sí. Ese puente. Por ahí, sí, por ahí arriba, andando, a oscuras también, por supuesto, podíamos acceder al otro lado de
el vecindario de la urbanización o llegar hasta el núcleo urbano, hasta Picassent. Médicos, colegios. Y la alcaldía, el ayuntamiento de Picassent, porque esto es una pedanía, pero pertenece a Picassent, ¿qué está haciendo? Pues de momento no tengo ni idea, no se ve que están haciendo gran cosa, la verdad. Ellos ya saben que estamos incomunicados, saben que no tenemos salida de aquí, pero de momento ninguna noticia. La alcaldesa es del PSOE, creo recordar, Concha García Ferrer. He estado buscando, ha estado ahí, supongo que ha pasado a preguntaros si os falta algo, lo normal, ¿no? No. A ver, no. La poca que tenemos de ella es en reuniones que se nos ha convocado a los vecinos a solas, sin más partidos y sin más público, solo los vecinos afectados de Omed, en donde pues, se nos ha comentado que está todo en manos del Júcar, que arquitectos, que lo irán viendo, que van a ser años, que esto no es de un día para otro. Pero claro, en esos momentos, aparte de que no nos daba solución, por lo menos podíamos salir. Pero es que ahora ni eso. O sales en coche o no hay forma. Oye, sois 24 familias, me dicen 41 viviendas. Que en Navidad habéis estado, bueno, has metido en tu casa un montón de gente a comer porque es que ahí no había... Es que o estáis unidos vosotros o nada, porque no podías esperar ayuda exterior, ¿no? No, a todos los vecinos que han querido, que ya se lo dije a todos, han venido a cenar a casa, que yo, por suerte, de momento, la casa está limpia, porque lo mío fueron metro y medio de agua, podía haber sido más, pero la casa ya está limpia, he comprado algún mueble ya. Dios mío. Isa, además de lo que no está en nuestra mano, que es que se limpie Barranco, que tengáis accesos, que estéis comunicados, ¿qué más pides? ¿Y por qué nos llamas? Porque sé que estás un poco cabreada. A ver, la cuestión es esta, no tenemos salida ahora mismo. Es que ya no hablamos de ayudas que no llegan y algunas ni se las espera. Simplemente es que habiliten un acceso, un paso. Yo tengo un niño de 15 años, hijo, es que no pueden ir a casa de mis padres a verlos, no puede salir con los amigos, no puede hacer nada. El niño llega aquí del instituto y ya no puede salir más. Tampoco puede ir al instituto andando normalmente o a ver, yo qué sé, es una salida. Es que nos Sabéis que cada vez que buscamos responsables, los periodistas nos dicen es un desastre natural y se acabó. ¿Tú crees que es así, que solo es un desastre natural y no hay responsables? Por supuesto que no. Aquí hay responsables, aquí deberían de tomarse medidas judiciales y penales para la gente responsable, que todos sabemos los que son. Aquí nunca ha habido un plan de limpieza de barrancos, ¿vale? Esto es una zona inundable, todos lo sabemos, pero si hubiesen llevado un plan, por ejemplo, de limpieza de barrancos, esto no habría pasado. De todos modos, esto no es una catástrofe natural. Esto no lo ha hecho el cambio climático, esto tiene nombre y apellidos. Y todos sabemos quiénes son. Isa, dale un abrazo a la gente del barrio Fuente del Omed y lo que necesitéis que esté en nuestra mano, cuenta con nosotros. Ayudamos, os enviamos lo que haga falta, aunque sea en coche. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro tiempo y nada, a ver si hacemos un poquito de presión y se soluciona esto un poco. Ojalá. Un beso, gracias, cuídate mucho. Besos a tu hijo. Gracias, chicos. Chao. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Y estoy seguro que recuerdan en la zona cero de la inundación a esta señora, Encarnación. Nos pidió ayuda con este vídeo. Bueno, Encarnación, ¿qué es lo que le quieres pedir a Albert? Mira, por favor, nos hemos quedado en la calle. Mi hijo necesita un coche para ir a trabajar porque trabaja 8 días. No tenemos ni un euro. Estamos viviendo de todo lo que nos dan. Si nos puedes ayudar, por favor, ayúdanos. Para Fue ver el vídeo
ya tiene bastante cuidando a su marido como para que su hijo no les pueda echar una mano. Necesitaban el coche para trasladar al matrimonio, a sus padres al hospital, para ir a trabajar, para todo. Inmediatamente surgió Alberto. Alberto es un ángel. Y él mismo arregló su coche, un cochazo, un Mercedes, y se fue a Guadassuar, donde vive Encarnación, su hijo y su marido, y esta es la entrega del coche que acabamos de hacer. Nos acompañó Fran Simón. Albert, esto es lo que logramos con la gente que ayuda a la gente cuando tiene problemas. Aquí lo tenéis, un ángel que dona un coche a otros ángeles que lo necesitan, aquí están, y a resolverles un problema. Gracias, Albert, y gracias a toda la gente que nos ayuda. Animaros, que sois grandes todos. Un abrazo, Albert. Ahora no te va bien que vayas a trabajar, ¿sí? Dice, anda, vaya cochazo. De verdad es que es un cochazo de película. Gracias, sobre todo Alberto, porque deshacerse de un pedazo de coche es muy viejo, todo lo que quieran, pero es un cochazo impresionante. No es fácil. Tenemos más ángeles de la guarda, no solo este. Ramón, el militar, el amigo mío, Ramón Vicente, cabo primero de la Policía Aérea de la Academia General del Aire, al que quiero conocer, nos ha dejado un mensaje. Este hombre es quien nos puso en contacto para hablar en la zona de Catarroja con la señora que está enferma con esclerosis múltiple y que necesita urgentemente, Estrella, una silla eléctrica, ¿se acuerdan? Una silla de ruedas eléctrica. Bien, pues Ramón nos ha dejado este mensaje. Hola Albert, buenas tardes. Mira, soy el cabo primero Ramón Ridaura y quería decirte que ayer me llevé una alegría muy grande al ver que habíais podido conseguir la silla para Estrella. La verdad es que estoy muy agradecido a ti y a todo el equipo por vuestra valiente labor y especialmente a África por su generosa donación, que seguro que Estrella no lo va a olvidar nunca. Luego también quería agradecer de corazón a José Luis sus palabras hacia mi persona, pero decir que yo no he hecho nada que no hubiera hecho cualquier otro compañero ciudadano. Hay de hecho muchos de ellos que se han dejado y aún lo hacen la piel en esta catástrofe, cada uno arrimando el hombro de una forma u otra, y bueno, pues es a esos y por tanto también a vosotros, que también hacéis una labor tremenda, a los que le brindo todo el homenaje. Aquí estoy para lo que pueda aportar. Un abrazo muy fuerte a todos y viva España. Qué majo eres, Dios, qué hombre. Bueno, África, es cierto, fue la primera en llamar y ofrecer una silla de ruedas eléctrica en Málaga. Y luego ha habido gente que ha querido ofrecer el dinero para comprarla, pero creemos que si alguien la tiene es mejor coger una usada, le cambiamos la batería y adelante. Y es que ha surgido otra silla de ruedas eléctrica para Estrella, para esta señora mayor, y está mucho más cerca de la zona de Catarroja, está en Alicante. Por lo tanto, África, un beso, gracias, pero la que vamos a llamar para que finalmente entregue esa silla es Sandra. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Albert. Oye, muy feliz de poder colaborar en algo. Qué gusto saber que tengo gente como vosotros al otro lado. Estáis hechos de una pasta especial. No miráis el dinero que se puede sacar vendiéndola, sino cómo regalar un coche, regalar una silla de ruedas, que son muy caras. ¿De quién era esa silla? ¿Cómo es que la tienes? Bueno, esa silla, en principio, mi hermano hace 2 años tuvo una amputación de una pierna y se la regalaron a él, pero ya cuando se la dieron le avisaron que no tenía la batería. Ya. Y bueno, luego él tiene una silla de ruedas convencional y esa la verdad es que no se ocupó, quedó allí y bueno, yo luego escuché el mensaje de Estrella. Y ahí fue donde se me ocurrió, pues bueno, podría enviarle la silla de mi hermano porque él, bueno, no voy a contar toda la historia médica de mi hermano, luego en fin, que no la va a aprovechar.
Claro, es un magnífico regalo. Me dicen que las baterías, como siempre, mejor cambiarlas, y ahí tenemos a un amigo que es José Luis de Barcelona, y tengo más, pero este fue el primero dispuesto a pagar lo que cuesten las baterías. ¿Tú tienes idea cuánto cuesta eso? No, la verdad que no. Yo tampoco. No bueno, en breve, lo bueno es que tú te vas a ocupar de que la silla llegue a Catarroja, ¿es así? Bueno, había una persona que me comentaron que vendría de Barcelona y a recogerla, y yo lo que ofrecí es, bueno, estar en el piso de mi hermano para entregarla en el momento que esta persona se acercara a buscarla. El amigo Alberto de Barcelona. Bueno, solo el pueblo salva al pueblo, ya sabes cómo es esto. Sandra, en cuanto sea la entrega, nos permitirás que algún compañero grabe la escena y te demos de nuevo las gracias. Un beso inmenso, gracias por ser así. No, al contrario, gracias a vosotros por la tarea tan espectacular que estáis haciendo realmente. No, por favor. Por cierto, siempre lo pregunto, ¿cuánto hace que nos descubriste? A ver, el año pasado, gracias a una amiga que os sigue, y ella en un principio me compartió un vídeo y luego a mí me gustó mucho y empecé a seguirte y ahora te escucho todas las mañanas. Pues gracias a esa amiga, Estrella tiene una silla de ruedas eléctrica, o sea que es para agradecer. Un beso, Sandra, aquí tienes un amigo para lo que necesites. Cuídate mucho. Bueno, un beso y un abrazo grande para ti y para todo el equipo. Muchas gracias, querido. Estás escuchando Castellón Confidencial. Y por cierto, el amigo Alejandro Alonso, nuestro colaborador en la zona, en Benetúser, nos denunciaba esta mañana, y es cierto, que si usted quiere llamar a la administración autonómica de la Comunidad Valenciana para informarse, para pedir ayuda sobre los desperfectos provocados por la riada, abre el teléfono y la atención pública a las 8 de la mañana, pero solo para funcionarios, y a las 9 para el público en general. Siempre hay clases, siempre hay clases. Ahí lo están viendo ustedes. Seguimos con Julio Bronchal, nuestro perito, psicólogo. ¿Cómo está el patio? Dios mío, tengo muchos mensajes. Quiero que los escuches sobre Sánchez. Nos habla Meneses, Antonio, Juan y Francisco José. Veníamos oyendo la radio, ¿no? Todas las declaraciones del hermano de Sánchez, el Talasagra, ¿no? Y mi hijo mayor de 15 años decía, es decir, nosotros aquí estudiando todos los días, dejándonos la piel aquí para salir adelante, pensando a ver qué hago en el futuro. Después escucha que el hermano del presidente es enchufado, gane un dineral sentado en algún sitio del mundo de dinero público. Pero ellos se van a agarrar al tema de la guerra civil como un clavo ardiendo. Y lo que sí me sorprende de esta gente es que no tienen sentido del ridículo y que, como solemos decir aquí en Andalucía, tienen más cara que espalda. Esto no tiene fin. No sacaremos nunca a esta gente de aquí. Harán decretos, leyes para cubrirse. Solamente lo sacará el pueblo. Y el pueblo, por desgracia, está muy bien pagado. Una gran cantidad de ellos está muy bien pagado y nadie atenta contra la mano que le da de comer. Imagino que al socialista de a pie, que es de nuestra talla también, digamos, a ellos imagino que les afectará igual que a nosotros, ¿no? Y cómo que todavía haya tanta gente que sigan votando a este sátrapa. Esa es una buena pregunta. También les sube el pan, también les sube el aceite, también tienen problemas de todo tipo y sin embargo le siguen votando. ¿Por qué, Julio? Buena pregunta me haces. Bien, yo creo que aquí hay una razón de lo que es la cosecha de lo que ha sido una educación absolutamente orientada hacia el sectarismo, hacia la polarización, hacia el maniqueísmo absoluto,
Desde muy pequeñitos están siendo instruidos nuestros hijos en la educación tanto pública como privada en una serie de mensajes de fondo que siguen el principio del condicionamiento clásico, ¿no? Ciertos colores incluso, ciertos personajes históricos, etcétera, una historia absolutamente formada donde al final se identificará a la izquierda como algo positivo, algo que nos llevará al progreso. Se insiste mucho más en la intencionalidad de la izquierda que en sus resultados y al mismo tiempo se identifica a la derecha con el mal absoluto. A partir de aquí, todo lo demás de poco importa lo que de manera clara y evidente venga haciendo la supuesta izquierda. Eso no tiene ningún efecto en ese cuerpo electoral tan sectario. En otras personas con sentido crítico sí, o con conocimientos históricos, pero sobre esa masa educada en un adoctrinamiento absoluto, en el sectarismo, poco efecto tiene, porque siempre estará justificado. Las intenciones, los fines están por encima de todo. Y además esto, y esa es la respuesta a la pregunta que tú me haces, la identificación con ese grupo político dota al sujeto de una estructura, de un sentido, de una personalidad, de una identidad determinada. En cuanto se compromete esa afiliación, el sujeto desaparece, porque su personalidad es débil. Al final es un sistema de control social muy depurado, que además viene continuamente reforzado a través de todos los medios de comunicación y muchos otros vectores de influencia social. Pues me alegra tanto que digas eso, porque demuestra que tenemos un montón de oyentes con criterio y con personalidad propia en este programa. Vamos a escuchar. Valentín dice algo más. Dice que en el fondo lo de Sánchez es cobardía. Escucha. Acordaros de una cosa, cuando se habla de Pedro Sánchez como un tirano, como un dictador, nunca se dice que es un hombre profundamente cobarde, que es lo que más detestan los hombres, detestamos los hombres. Recordad que estaba diciendo unas palabras en una base de la OTAN, en Letonia, Lituania, un país de estos, y dijeron que habían detectado aviones rusos en espacio aéreo internacional, neutro, y salió corriendo. Esta es la escena, ocurrió en Lituania, estaba en un aeropuerto y pasó esto. De pronto empiezan a correr militares, escaleras arriba y abajo. El primer ministro mira, pero es Sánchez el primero que sale corriendo, ya verán. Y ahí está, saliendo por piernas, ante lo que no sabía qué era, pero entendía una situación de riesgo. Julio, ¿es cobarde? Bueno, vamos a ver, yo no sé de este incidente qué es lo que hubiera hecho yo, por ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen que vienen aviones a bombardear, seguramente hubiera ido a cubierto, pero es que no hace falta irse tan lejos. Si es que lo tenemos muy cerca en Paiporta. O sea, es verdad, Sánchez es el cobarde de Paiporta. Ahí no había aviones rusos, no había drones. Sencillamente había personas justamente indignadas y no había palos. Había cañas que no pueden generar ningún daño. Y él simuló una agresión. Pero además hay algo más de fondo. Yo sostengo desde hace bastante tiempo la tesis de que no es el amor al poder lo que mantiene y lo que justifica todas las tropelías de Sánchez y la desvergüenza con la que gobierna. Es el miedo a dejar el poder, que es otra cuestión. Ahí es donde se muestra la cobardía. Pues posiblemente también alimentada por la mala conciencia de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha facilitado, de hasta dónde la corrupción anega su gobierno y de lo que no sabemos más que apenas la punta del iceberg, que sería suficiente en un país que funcionara para haber hecho caer no un gobierno, sino 15 gobiernos seguidos. Amigo, siempre apuntas y disparas en la diana. Sobre política y cambios políticos y el país, Pedro, Fraguas, Sofía y José Ramón opinan. Yo creo que quizás la mejor solución, puesto que de momento no tenemos un Milei claro, pues sería unirse todos estos partidos pequeños con Vox, porque aunque cada uno saque, yo qué sé, 100.000 o 50.000 votos en toda España, multiplicado por 10 serían 500.000. A lo mejor esos 500.000 daría, pues yo qué sé, 7, 8 diputados, ¿no? O 9, no lo sé. Mientras que de la otra forma no daría ninguno. En los casi 50 años desde la transición hasta ahora, por no ponerle ningún nombre,
Ningún diputado jamás ha reclamado la libertad política para la nación española, para el pueblo español. Para quien no lo entienda, la libertad política es conseguir las más altas cotas de libertad mediante la política. Y esto solamente se consigue mediante la representación y la separación de poderes en origen. Nunca hasta ahora. Parece ser que ya hay algún diputado que va a alzar la voz y que va a pedir en cada discurso que se otorgue al pueblo la libertad política. Yo espero solamente que algún día los españoles, aunque sé que no lo van a dejar, podamos tener la oportunidad de ver a Vox gobernar. Ese es el miedo que tienen y por eso viene siempre criminalizado. Hay que establecer un mínimo de un 5% de votos para entrar en el Congreso, cosa que tienen Alemania, Francia y 10 de nuestras 17 comunidades autónomas. No puede ser que partidos con un 0 y pico por ciento estén sentados en el Congreso y fastidiándonos la vida a todos. Con esto, de manera legal y democrática, limpiaríamos totalmente el Congreso de enemigos de España. ¿Qué razón tiene? Hay países que lo hacen, exigir un mínimo de porcentaje y el resto ya están en sus parlamentos autonómicos. De hecho, me decían el otro día, Julio, España es el único país de Europa que tiene un parlamento autonómico por provincia, por comunidad, es decir, no con diputados, oposición, escaños, presidente de mesa. Todo esto no ocurre en la mayoría de países europeos, en ninguno hay tantos, ¿no? Bueno, yo pienso que hay una idea que habría que recuperar, que es la de una circunscripción única. Claro. Sobre todo para los aspectos que afectan, como son en general, a todo el país. El nuestro no es un país muy grande, es un país importante, un país con una enorme tradición, con una enorme influencia todavía, a pesar de los pésimos gobernantes que tenemos, pero un país pequeño y por lo tanto no está justificada esa atomización. Eso trae muchos problemas. Genera en sí misma una burocracia y unos intereses creados que acaban generando conflicto y hacen imposible un proyecto nacional a medio y largo plazo. La circunscripción única pondría en su lugar a este tipo de partidos que están sobre representados. Estoy hablando de los nacionalistas. No tiene sentido que en determinadas circunscripciones un voto valga 5 o 7 veces menos que en otras. No tiene ningún sentido. Es una democracia con una base fraudulenta y además viciada, completamente equivocada. Y ahora mismo pues estamos sufriendo las consecuencias de una falta de gobierno, porque en realidad la democracia española se sustenta sobre una base completamente falsa en cuanto a su representatividad. La circunscripción única sería un elemento para empezar a reformar un sistema que no está funcionando y que lo demuestra todos los días. Esto ocurre solo en las europeas. Y fíjense cómo salieron gente pues como Alvise con 800.000 votos. La circunscripción única es la única que de verdad representa lo que quiere el país y se demuestra en políticos. Hemos empezado hoy el programa hablando con Guillermo Rocafort de la trama de hidrocarburos. De eso habla Antonio. El administrador de una empresa tiene la obligación de garantizar el cobro para la Seguridad Social y Hacienda. En tal sentido, si no cierra la empresa antes de que su capital social sirva para que Hacienda y Seguridad Social cobren todas las deudas que tenga esta empresa, van a por el administrador a por sus bienes personales y se los zumban, así de claro. ¿Dónde está el administrador de estas empresas de hidrocarburos que han estafado tantísimo dinero a Hacienda? ¿Y dónde está el responsable de Hacienda que tiene que cobrar esto? ¿Y dónde está la abogacía del Estado que tiene que vigilar el ingreso de las arcas? Es que aquí tiene que ir mucha gente a la cárcel. Hacienda nunca reclamó los millones y millones, se calcula más de 10.000 millones en los últimos 10 años, que se dejaron de ingresar en las arcas del Estado en IVA por la trama de hidrocarburos. Nunca reclamó. De ahí que los jueces y la UCO sospechen que alguien en Hacienda hacía de cortafuegos. Y hay que demostrarlo para decir quién, pero saben más o menos por dónde va. Bueno, y me preguntan ustedes cosas. José Luis dice, ¿es cierto que Sánchez no ha sido invitado a la toma de posesión de Donald Trump? Sí, es cierto. Donald Trump no ha invitado a Sánchez
que toma posesión ya en muy pocos días, el día 20, y sí ha invitado a Santiago Abascal, con lo cual Donald Trump está feliz y Sánchez cabreadísimo, porque a él le gusta estar en una foto. Abascal, hay que decir que además de presidente de Vox, es presidente del partido Patriotas por Europa. Me es igual en qué condición lo invita. Aquí lo importante es que no ha invitado a Sánchez formalmente. Y luego me dice Sebastián, ¿es cierto que Sánchez ha regalado al PNV un palacio en París? Dicho así, ¿verdad? Parece de broma, pero también es cierto. Palacete histórico en París que debe costar, dicen, unos 20 millones de euros. En el año 2003, el PNV intentó que ese palacete se lo diera el gobierno de España porque había sido sede del gobierno vasco en el exilio. Y el Supremo dijo que no quedaba demostrado. Ahora dice lo mismo el Supremo, pero Sánchez necesita los votos del PNV y le ha dado el palacete que hasta ahora era la sede del Instituto Cervantes. Lo dicho, los jueces por detrás de los intereses políticos. Julio, aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? Bueno, supongo que sí que hay mucho que hacer, ¿no? El problema precisamente es que se nos acumula la tarea, ¿sabes? No, como decimos los valencianos, no hi ha mans, ¿eh? No hi ha mans, no hay manos. Sí, es verdad. Bueno, el problema, todo esto acaba ligándolo a lo que hablábamos anteriormente, de una de las reformas, la circunscripción única, pero evidentemente es solamente un aspecto puramente formal, hay mucho más. Hace falta una responsabilidad del político, hace falta una cercanía, hace falta que el Congreso funcione, que no sean brazos de madera, que el político pueda y tenga que dar cuenta delante de sus electores, como sucede en otros países, que tienen que bajar a la arena de quienes les han votado a explicar, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y qué pasa con este caso? No podemos dejarlo todo en manos de la judicatura, porque cuando llega a ese punto, la situación está ya completamente podrida, ya huele a delito y el daño ya está ahí. O sea que estamos delante de un Estado camino de recibir el adjetivo de fallido con mayúsculas. Hace falta una reforma estructural, pero inmediata, y se tiene que acometer cuanto antes. Por supuesto que hay que hacer cosas. Y afortunadamente, pues todos nuestros oyentes y todos aquellos que tienen esa conciencia crítica tienen que seguir impulsando todo tipo de reformas y seguir alimentando el pensamiento crítico. Sí, señor. Ayer les hablamos en la editorial de Ángel Agudo, joven de 24 años, sufre un accidente de moto en Tailandia, queda en estado vegetativo. La familia recoge más de 300.000 euros, la traen a España en un avión medicalizado y ahora Hacienda le exige 135.000 euros de impuestos a la familia, o sea, una tercera parte de lo recaudado. Este escándalo es una de las primeras informaciones que quiere comentar Susana Gas desde redacción. Adelante, Susana. Pues sí, Albert, sobre este tema que acabas de comentar, tenemos un mensaje de CBR que nos dice que vivimos en un país en vías de desarrollo y que pensamos que Tailandia es un país de pena. Nos reímos de Latinoamérica, nos comenta, incluso de África, y poco que salgamos de este país nos damos cuenta que somos un país absolutamente atrasado por la corrupción y por la egolatría de la gente y la egolatría de los políticos. Lourdes nos escribe y nos ve desde Honduras y dice que el gobierno es amigo incondicional de Maduro. Chelo también desde Honduras dice que el salario mínimo interprofesional de Honduras es de 421 euros, así que los millones que recibe del gobierno, nos comenta, de España, hay que multiplicarlos por 3. Pamisal dice que los partidos estatales se dedican a defender los intereses, pero todos los intereses y los intereses propios. No hay ningún partido estatal que no se dedique a defender su propio poder y sobre todo a esclavizar a los súbditos. A Emilio nos felicita por la encuesta. Muy buenas preguntas de la reportera, nos dice, porque es la encuesta que se emitió ayer, que justamente preguntábamos qué le parecía la época de Franco. Él comenta que jamás en la vida querría volver a las tinieblas de Franco. Toda la razón en las señoras de la encuesta. Aquí Sánchez está sacando la patita dictadora, pero parece ser que nadie se da cuenta. Dice Antonio, yo tengo 59 años, son épocas muy diferentes, pero lo que es inadmisible es que haya gente que ampare una democracia de nombre. El que tiene menos
tenemos libertad es ahora y es una dictadura muy parecida a la de Franco. Nos gustan mucho vuestras encuestas. Teo de León dice que le llama la atención muchísimo la chica que puso la denuncia a Nacho Cano. Las condiciones de los trabajadores fueron un sueldo de 300 euros más hospedaje y que él conoce varios restaurantes por la zona donde él vive que traen trabajadores para la cocina del servicio de camareros y de otros países también. Y las condiciones nos comenta que son exactamente las mismas, son 300 más hospedaje. ¿No te resulta curioso? Nos pregunta. Y para acabar, Carlos dice que quiere hacer una aclaración, que los salarios de Francia no son los que están diciendo en la tele y nos hace un perfil. Por ejemplo, un enfermo fijo gana 2.100 euros, un paleta a sueldo fijo 2.000, un médico liberal, es decir, un autónomo, depende de 30 euros la visita de los médicos de familia, 55 euros los médicos especialistas y una ecografía te vale 55 euros. Una mujer de la limpieza, 1.700 euros. Y muchas personas nos están preguntando cuál sería la manera más adecuada para ayudarnos a colaborar en el programa. Bueno, pues coger papel y boli. De todas maneras, a través de nuestro Bizum, que está sobreimpresionado durante todo el programa, lo vamos emitiendo, pero coger lápiz y papel porque es 612 444 260. 612 444-260. Aquí nos podéis enviar, pues bueno, la voluntad, lo que vosotros creáis y también a través de nuestro PayPal. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias. Si tengo aquí estas tazas, te voy a mandar una, Julio. No la tienes, ¿no? La taza del programa. No, todavía no, pero me va a venir muy bien. Y que un periodista regale algo es un milagro, ya sabes. O sea que te la mando a tu Gandía querida, que es donde te encuentras. Gracias por tu ayuda siempre, Julio Bronchal. Es un gusto. A vosotros. Es catártico. Gracias. Esto de poder hablar con vosotros. Es maravilloso. Yo me encuentro mejor al acabar el programa, agotado, a veces cansado, pero me desahogo igual que la mayoría de los que hablan aquí. Es una terapia casi de grupo. Eso por un lado, y luego es un mensaje de esperanza, ¿no? Porque en muchas ocasiones te hago una última reflexión. El sentimiento de indignación vivido en soledad es terrible. En cambio, cuando es compartido te das cuenta que no estás loco, que en realidad todavía queda gente cuerda. Que piensan como tú, que esto no nos lo merecemos. No estoy equivocado, no estoy equivocado. Y además cuando desde los medios se nos dice tantas veces estas cosas, nos ayuda. ¡Buah! Tremendo. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Señores, viajamos a Israel. Nos vamos en directo a Israel para conocer la última hora del acuerdo de paz con Hamás en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Ya saben que Israel y el grupo terrorista Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Un acuerdo muy desigual, pero importante. ¿Por qué digo desigual, hombre? Porque prometen ir liberando rehenes, los primeros serán 33, a cambio de que Israel saque a cerca de 1.000 prisioneros palestinos. Por lo tanto, por eso decía lo de desigual, pero es un alto el fuego, no es un acuerdo de paz, ojalá, es un alto el fuego. Y hacer eso con un grupo terrorista no es fácil. Llevan, como saben, demasiado tiempo en esa batalla. Lo último que sabemos es que seguían muriendo israelíes civiles en la zona norte, por ejemplo, donde vive Rivka, que saben que es una querida oyente y seguidora de este programa que siempre nos manda vídeos. Queremos conectar con ella para saber cómo va el alto el fuego, que esto es una buena noticia a pesar de todo. Rivka, bienvenida, ¿cómo estás, querida amiga? Hola, buenos días, shalom a todos. ¿Qué tal, Albert? Los oyentes. Oye, la última vez que tuviste que meterte a dormir en el refugio, ¿cuándo fue? No
no recuerdo la fecha, pero fue el último día del alto el fuego. Ya. No pararon de bombardear en todo el día. O sea, incluso murió un chico que hizo el protocolo, se bajó del coche aquí en la ciudad de Narilla y han muerto 5 civiles. Y este fin de semana murió también una señora que en uno de los bombardeos estaba herida, una señora mayor, y este fin de semana falleció. En la de las zona donde heridas. estás, O sea, que es 6. el norte de Israel, 5 muertos civiles. Por Y esto, lo la digo señora porque de ahora, 6. estos no son nunca noticia, estos no aparecen en los informativos, ¿verdad? ¿Cómo estáis No. ahora que sabéis que hay un alto el fuego? ¿Qué piensa la gente de Israel? Aunque tú seas canaria, eres israelí también. Cuéntame. La llevo en el corazón. Pues mira, es muy complicado, porque Ya. por un lado están los familiares deseando que lleguen sus familias a casa, sus hijos, sus maridos, todos. Pero ¿qué ocurre? Por otro lado, está la gente, ha habido muchísimos muertos en todo este trayecto de guerra y hay gente que también dice, no, vamos hasta el final. No sabemos cuánta gente queda viva, pero hay también muchísimos muertos, más de la mitad de los rehenes están fallecidos. Eso en principio es lo que sabemos. Y entonces, claro, está como dividida la población. Por un lado queremos que vuelvan, pero por otro lado no queremos volver a hacer los mismos tratos que se han hecho toda la vida, de soltar rehenes. Y entonces es complicado, es muy complicado. La gente, ahora hay como una calma que no se sabe. Y no se sabe qué va a pasar después, tampoco. Entiendo. Oye, aquí nos llega a España la noticia que se ponen la medalla los dos, Biden y Donald Trump. Los dos dicen, he sido yo. ¿Quién ha conseguido este alto el fuego de verdad? Trump. Para mí, Trump. Porque Biden personalmente puso demasiadas trabas sobre todo en el corredor Filadelfia, y no quería que entráramos, porque yo creo que Biden tiene las manos muy sucias, él y su hijo. Y Trump es el que hizo la fuerza. Lo que pasa es que Biden quiere ponerse la medalla, pero Trump ha sido Trump. ¿Cómo os cambia la vida esto? Ahora podéis, por ejemplo, emprender un viaje, ir a otro lugar de Israel sin miedo a tener que correr a buscar un refugio. Os cambia, ¿no? Sí, podemos, ojo, esto te estoy hablando del norte, porque en lo que es Tel Aviv y el sur, siguen los de yemení, siguen tirando misiles. Prácticamente semana sí, semana no. Siguen habiendo alarmas en la zona sur y en Tel Aviv. Pero bueno, ya hemos estado bombardeando para evitar que esos misiles sigan llegando a nosotros, porque son balísticos y tardan nada, o sea, no te da tiempo. Y también siguen habiendo atentados en Israel, como toda la vida, desde el 48, pues camiones que salen de Cisjordania, vienen a Israel, y en una parada de autobuses que hay gente o soldados o lo que sea, da igual, porque atacan a civiles y te meten en el camión y matan a personas. O sea, que atentados prácticamente, no te digo diarios, pero que todos los días fallece alguien por atentados de los terroristas que salen de Cisjordania. Eso es a diario. Eso es a diario. Ese edificio que veo detrás, ¿qué edificio es? Precioso. Es una sinagoga que acaban de hacer en nuestro barrio, porque es un barrio nuevo, y la verdad que es preciosa. Aún no se ha inaugurado. Esperemos que para las siguientes fiestas la inauguren ahora en un mes o 2, pero es muy bonito. Y ahí tenemos los colegios también, y un paseo. O sea, y todo este barrio... Fíjate que cada vez que me muestras tu barrio nuevo de Nayira, en Israel, es que no vemos ser humano, es que no hay nadie en la calle. ¿Cómo es eso? Ahora la gente está trabajando, pero a las 4 de la tarde aquí la forma de vida es impresionante. O sea, es impresionante, guerra o no guerra, se vive. Es muy familiar.
Entonces, la gente a las 6 de la mañana empieza a trabajar normalmente y a las 4 de la tarde empiezan a salir del trabajo. Pero es que a las 6 de la tarde están en su casa, los parques, aunque ya es de noche en invierno, porque a las 5 ya empieza a oscurecer, ya es de noche cerrada, pues la gente está con los niños aún en los parques, ahora salen, porque en la guerra los parques vacíos daba pena. Pero ahora la gente está en las escuelas, están trabajando, pero por la tarde está todo el mundo en la calle. Oye, Rivka, cada vez que hablo contigo, que es un gusto, porque ya eres miembro del programa, contigo empezó esto también. Te pregunto por Pedro Sánchez, presidente español. Claro, el único al que jamás le ha agradecido su apoyo. Hoy hemos descubierto, y lo ampliaremos en próximos días, el lunes, que el país al que ofrece más millones en subvenciones el gobierno español es Palestina. Me hablan de 68 millones de euros el último año a fondo perdido. ¿Qué piensa la gente de Israel de Pedro Sánchez? A ver, de perro, ya, mira, casi me sale bien la expresión. De Pedro Sánchez, o sea, es como que se ríen. Entonces, el concepto que tiene el israelí de España, que es un país enemigo para nosotros, en lo que es el gobierno. Yo también me he enterado que ahora va a apoyar con militares y demás a Hezbollah en el Líbano. Y que también ese dinero que dice Palestina no existe. Claro. Existe, es que no existe, nunca ha existido. No es a Palestina, es a Hamas, a los terroristas. Que no se confunda la gente. Palestina no existe. ¿A quién le da si Palestina no hay? ¿A dónde va ese dinero? Va a los terroristas de Hamas, llamémoslos por su nombre. Es un tipo que no tiene más que el ego de el poder. Es una persona desequilibrada, su cerebro no funciona como el resto de los humanos. Podemos decir que su cerebro funciona igual que el de los terroristas de Hamas, que quede claro, y no me corto un pelo. Así, eso es lo que yo pienso de esa persona, porque no ama su país, no ama España, no ama a los españoles. Tenemos la Dana y tenemos muchísimas cosas, y lo único que hace es robar a los ciudadanos españoles y apoyar al terrorismo. Por eso gobierna con terroristas. Más claro y más alto imposible. No, tú eres así, no te voy a cortar. Un beso muy fuerte, mucho ánimo, mucha fuerza, y me alegro de ese alto el fuego. Al menos muchas familias verán que vuelve a casa su hijo, su hija secuestrado durante más de un año. Un beso. Por lo menos poderlos enterrar a los que no. Claro. Es lo que importa. Pero bueno, a ver si esto sigue bien. Sí, ya te diré diciendo que hay cambios. Eres nuestra confidencial en Israel, acuérdate. Un besito. Gracias a todos. Un beso muy grande. Amigos, muchas gracias porque vuestras donaciones siguen llegando. Luis J. Martín, gracias. Gracias Ramón V. Gracias. Y muchas gracias a M.P.G. que entiendo que nos verá desde Estados Unidos porque esa donación la he hecho en dólares. Muchas gracias. Y a Claudia S. Muchísimas gracias, Claudia. Nos hacéis libres, nos ayudáis a seguir en la trinchera y a seguir apuntando con bala de la paz, de la verdad. Tampoco de fogueo, ¿eh? No, aquí fogueo poco. Aquí disparamos con intención de saber dónde queremos llegar. Hay un vídeo maravilloso que me han hecho llegar a ustedes no me han puesto el nombre de quién es el señor. Ocurre en Madrid hace unas horas. El vehículo circula por el centro de Madrid. Se encuentra justo en el cruce con la calle Atocha y la policía cierra el tráfico. ¿Para qué? Para que pase Sánchez. Y el hombre está que trina. Tienen cortada la ronda de Atocha para que tenga salida. Va a salir ahora. Nos han parado porque va a salir. Va a salir el fraudillo. ¿Qué hijo? Va a salir.
para que salga. Estoy grabando. No se puede grabar. No he salido del coche, estoy en el coche. Mire, no he salido del coche. No estoy circulando, estoy parado. Sánchez, dictador, fraudillo, hijo de... No se puede salir del coche, dice. Hijo de... Pedro Sánchez. Hijo de... Hijo de... Bueno, va, déjenlo, por favor, déjenlo. Yo entiendo, uno se desfoga. Bueno, no voy a comentar nada. Un abrazo a la policía, que tiene mucha paciencia, y a este señor que yo creo que se fue a trabajar o a casa, allí donde fuera, más descansado después de gritar lo que pensaba de su presidente del gobierno, aunque nadie le haya votado, él sigue ahí. El lunes más, a la misma hora, en el mismo lugar, y ya sabéis, si pasa algo el fin de semana, aquí estaremos. Un abrazo a todos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.